Vamos a dar continuación a lo que se refiere a tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico? Pues principalmente es evitar la institucionalización de las personas que padecen este tipo de trastornos, es decir, controlar de algún modo los síntomas con el fin de que estos avancen a síntomas mayores. Pues por otro lado, pues tratar a los pacientes que presenten algún episodio agudo de cualquiera de los tipos de esquizofrenia, mantener la mejoría y la funcionalidad entre los episodios agudos, es decir, lograr que tengan un final cada uno de los episodios y poder tener estable a cada una de las personas con con este trastorno, prevenir la aparición de nuevos episodios, es decir, enlentecer, por así decir, el trastorno, mejorar los síntomas anímicos y cognitivos del paciente, mejorar la calidad de vida del paciente y la familia, aunque el tratamiento farmacológico es propio para el paciente, pues ya vemos todos los signos y síntomas que pueden generar este trastorno en todas las esferas, pues en este caso la familia entraría en lo que es lo social. Tenemos como tratamientos los antipsicóticos que principalmente se dividen en dos grupos, como son los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Tenemos como primer medicamento fármaco de los antipsicóticos típicos la levomepromacina. Este tiene como mecanismo de acción una actividad dopaminérgica mediana. Es el sedante más potente de los neurolépticos, que son los mismos antipsicóticos antipsicóticos. Tiene propiedades adrenolépticas y anticolinérgicas. Eso quiere decir pues que parte de esto va a ser fundamental para que presenten las reacciones adversas. Por ejemplo, las adrenolíticas va a presentar la hipotensión ortostática. De igual manera, este medicamento tiene gran acción analgésica y como reacciones adversas, pues gran cantidad de los medicamentos de los antipsicóticos típicos cursan con una reacciones adversas que son muy similares. Entre ellos tenemos la somnolencia, la agitación, el insomnio, la disnesias, icteresia obstructiva, básicamente porque ocurre una obstrucción en la vía biliar. Tenemos también estreñimiento, disuria, galactorrea, hipotensión ortostática y convulsiones. Este medicamento viene en presentaciones de composiciones de 100 miligramos, 25 miligramos y gotas orales de 40 miligramos en un mililitro. De igual manera tenemos el aloperidol, que tiene como mecanismo de acción un bloqueo posinético de los receptores dopaminérgicos de 2, es decir, sobre los receptores propios de la proteína IgS, lo que justifica su utilidad en el tratamiento de los síntomas positivos del trastorno. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues básicamente son muy similares como ya lo había dicho. En estos varían, digamos, depresión, insomnio, trastornos psicóticos, trastornos piramidales, hipercinesia, cefalea, fasias parkinsonianas, en este caso es muy importante en este medicamento, mareo e intoxicación. Y básicamente por intoxicación va a presentar impregnación maligna e hipertermia maligna. Vienen en tabletas de 5 miligramos y 10 miligramos y ampollas de 5 mililitros. Referente a la hipertermia maligna, cabe recalcar que esta es una afectación en donde se producen contracciones repetitivas, lo cual nos va a llevar a que se aumente como tal la temperatura corporal y el paciente pues se define maligna precisamente porque el paciente va a manejar temperaturas muy altas, de 40 a 41 grados, diferente a la hipertermia maligna que se mirará más adelante. Ahora tenemos el piportil. Su mecanismo de acción es un bloqueante de los receptores de la dopamina, especialmente la dopamina de los D2, modifica el comportamiento y ayuda al control del trastorno mental. Tiene gran efecto antiemético, anticolinérico y es bloqueante alfa-adrenérgico y a la vez tiene una acción sedante. Los efectos adversos, pues básicamente son similares, tiene ansiedad, variación del estado de ánimo, sedación, somnolencia, hipotensión ortostática, pacientes tienden a tener un aumento de peso, hiperglucemia, pues que llevará a lo anterior, y la hiperprolactinemia. Es una solución inyectable de 100 miligramos por mililitro. Por otro lado, tenemos la trifluoperacina. Su mecanismo de acción es un antagonista de los receptores de la dopamina, tiene gran acción tranquilizante, antipsicótica, ansiolítica y es antiemético potente. Es uno de los medicamentos más utilizados y como efectos adversos tiene agitación motora, distonia, pseudoparkinsonismo, discinesia tardía, pues que es ya como posterior al tratamiento después de llevar varios días de tratamiento con este medicamento. También tiene ictericia, estasis biliar, fotosensibilidad, retinopatía pigmentaria, hiper e hipoglucemia.
hiperprolactinemia y convulsiones. Cabe aclarar que la hiper o hipoglucemia no es que presente un día hiper y otro día hipo, sino de cada paciente va a definir si se le va a dar solo hipoglicemia o hiper, como puede que hayan personas que no presenten ninguno de los dos. Tiene su presentación es un frasco de 25, 30 y 50 grajeas de 5 miligramos. Otro de de los antipsicóticos atípicos es la clozapina. Su mecanismo de acción es un bloqueante débil de los receptores de dopaminérgicos de uno, de 2, de 3 y de 5. Tiene una acción potente sobre el receptor de 4. Además, tiene efecto antialfa-adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico y tiene una disminución al nivel de la vigilia. Ok, frente a estos efectos adversos, encontramos como tal pues, leucopenia, neutropenia, eosinofilia, leucocitosis, aumento de peso, sedación, mareo, visión borrosa, cefalea, temblor. Pues vamos a encontrar que muchos de estos antipsicóticos atípicos presentan esas características. Cabe resaltar que la clozapina es uno de los fármacos que presenta precisamente más efectos adversos, por lo que pues fue uno de los primeros en ser sacados, ¿sí? Aquí encontramos lo que se les decía a la vez, ahorita le decía, la hipertermia benigna, que en la cual también se van a presentar como tal este aumento de temperatura, pero pues a unos, aunque es una fiebre, por decirlo así, es una fiebre controlable y no nos puede llevar al paciente a algún tipo de convulsión o algo así. Este viene en tabletas de 25 miligramos y 100 miligramos. Otro antipsicótico atípico encontramos la olanzapina. Su mecanismo es como tal, pues que presenta afinidad sobre los receptores de serotonina, de dopamina, los muscarínicos colinérgicos alfa 1, adrenérgicos e histamina. Dentro de sus efectos adversos encontramos algo muy parecido al anterior, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, aumento de peso, aumento de los niveles de glucosa. Aquí ya vamos a encontrar otro efecto que es niveles de colesterol elevados. Y pues entre los efectos así diferentes y resaltables, exantemas, altragia, astenia, bueno, entre otros. Tenemos por siguiente la paliperidona. Su mecanismo de acción se une a receptores serotoninérgicos 5-HT2 y dopaminérgicos D2. Bloquea receptores adrenérgicos alfa 1 y en menor medida los receptores histaminérgicos H1 y adrenérgicos alfa 2. Dentro de los efectos adversos, los más destacables que tiene gran disposición a que se desarrollen como tal infecciones de vías respiratorias superiores, infección del tracto urinario. También podemos encontrar aquí ya problemas al tipo cardíaco, entonces podemos encontrar una prolongación del intervalo QT, en el electrocardiograma, hipertensión, entre otros como tal efectos adversos. Este viene en tabletas de 3 miligramos, de 6 miligramos y de 9 miligramos. Siguiente tenemos la quetiapina. La quetiapina es un antipsicótico, el cual presenta afinidad por receptores de serotonina cerebral 5-HT2 y receptores de 1 y de 2, pues como tal de la dopamina. También por receptores alfa 1 adrenérgicos, histaminérgicos, alfa 2 adrenérgicos y otro receptor de la serotonina, el 5-HT1. Dentro de estos efectos adversos encontramos una disminución de la hemoglobina, leucopenia, disminución del recuento de neutrófilos, aumento de eosinófilos. Aquí encontramos la hiperprolactinemia, que pues como ya lo resaltamos dentro de la fisiopatología, pues nos produce ciertas complicaciones. Disminución de T4, descenso del T4 libre, disminución del T3, entre otros efectos adversos. Aquí se habla aclarar que dentro de los efectos adversos de todos estos medicamentos, esto prevalece el parkinsonismo. Tenemos de igual manera la acenapina, digamos que tiene mecanismo de acción muy similar a los demás medicamentos atípicos y dentro de los efectos adversos son de igual manera muy similares. El aloprimazol, pues este tiene como diferencia, pues, es un agonista parcial, únicamente los receptores de 2 y de la dopamina a nivel de 5-TH primero, de la serotonina, antagonista de los receptores 5-HT de la serotonina. Tiene como efectos adversos diabetes mellitus, esto es a tratamiento a largo plazo, hipertensión ortostática, pues es uno de los grandes cuidados de enfermería, estreñimiento y agresión.
Tenemos la riperidona, pues que tiene como mecanismo de acción igual que todos los otros antipsicóticos atípicos, y efectos adversos básicamente se repiten. Tenemos la ciprasidona, es un antagonista dopaminérgico y serotoninérgico antipsicótico, tiene como efectos adversos que varían, inquietud, boca seca, hipersecreción salival. Acá digamos que es de vital importancia tener cuidado cuando los pacientes tienen boca seca porque ellos tienden a hidratarse mucho y los familiares tienden a cumplirle, digamos, este deseo de sed, entonces tienden a tomar mucho líquido. Esto puede generar un desequilibrio eh, de líquidos. Acá, esto, Entonces, en este cuadro lo que tenemos es el perfil farmacológico y los efectos terapéuticos y adversos de los agentes antipsicóticos. En este vamos a ver en qué receptor va a actuar, digamos, los medicamentos en general. Entonces, por ejemplo, los que actúan en el D2, que actúan en dopamina, van a mejorar los síntomas positivos y los efectos antieméticos, pero como efecto adverso va a tener efectos extrapiramidales y hiperprolactinemia. El O5HT, la serotonina va a mejorar los síntomas negativos y va a hacer reducción de los efectos extrapiramidales. La M, la aceticolina, que es la reducción de los extrapiramidalismos, pero como efecto adverso va a tener visión borrosa, aumento de la presión intraocular, taquicardia sinusal, estreñimiento, retención urinaria y trastornos cognitivos. Y la histamina va a ayudar a la sedación y va a causar pues obviamente somnolencia y va a causar un aumento de peso. Y los adrenérgicos hacen ansiolisis, entonces van a ayudar van a tener un efecto adverso de hipotensión ortostática, taquicardia refleja y somnolencia. dentro de los cuidados de enfermería, pues está básicamente informar al paciente y a los familiares la posibilidad de aparición de efectos indeseables. Entonces, decirles que tal medicamento les causa tales efectos adversos, porque a algunos pacientes que no conocen esto tienden a dejar el tratamiento farmacológico. Por el otro lado, motivar y tener ocupado al paciente evitando de esta manera un aislamiento o tendencia a encamamiento. La psicoeducación es muy importante, explicarle al paciente de qué trata la enfermedad, cuáles son los efectos, los signos y síntomas de esta enfermedad, de qué trata el tratamiento. Por otro lado, vigilar la aparición de los fenómenos neurológicos, administrar akenitona en aquellos pacientes que presenten alguna sobredosis por alguno de los tratamientos de fármacos de antipsicóticos. Algo importante que debemos resaltar es que no solo se le debe informar a la persona que está sufriendo del trastorno, sino que también debe ser una educación a la familia y a su entorno, porque pues como recordamos, ellos se ven con afectación social, entonces debemos también ayudarles a que su familia los entienda y sepa cuál es la enfermedad, el trastorno que están sufriendo. Tomar la tensión arterial también es muy importante, ya que en los pacientes con este tratamiento farmacológico tienen hipotensión ortostática, entonces explicarles que no, cómo pararse ni esto. Explicar al paciente sobre la congestión nasal y sequedad de boca, lo que ya había dicho anteriormente, vigilar y controlar la correcta alimentación, aquellos pacientes que presenten aumento de peso o bajo peso, vigilar y controlar diario, preguntarle al paciente la existencia de retención urinaria, estreñimiento. Como diagnóstico de enfermería tenemos trastorno de la identidad personal, tiene como definición incapacidad para mantener una percepción completa e integrada del yo. Esto va a clase 1, tiene como características el diagnóstico, la alteración de la imagen corporal, conducta inconsistente, descripción delirante del yo, desempeño ineficaz del rol, trastorno psiquiátrico, estados maníacos, entre otros. Como NOC tenemos el control del pensamiento, entonces va relacionado con la salud psicosocial. Tenemos como indicadores que verbaliza con frecuencia alucinaciones deliriantes, expone contenidos de pensamiento inapropiado. La conducta indica que una interpretación exacta del ambiente, reconoce que tiene alucinaciones o ideas delirantes. Pues la idea es pasar a que tengan un efecto a nivel 4 que es frecuentemente demostrado. En salud mental es muy difícil lograr que sea un 5, entonces por eso 4. Tenemos como NIC o tareas, el manejo de las alucinaciones, entre muchos otros que hay. Esta es propio de las especialidades de salud mental y psiquiatría enferma. En general, las actividades que se deben realizar con los pacientes es, pues, además de establecer una relación muy buena con el paciente y tener empatía, se debe educar y informar tanto al paciente como a la familia para que ellos puedan hacer una adherencia al tratamiento y puedan controlar su trastorno, ya que, como hemos visto, si ellos no se adhieren al tratamiento, empiezan las crisis.